Acompañan el día de hoy en esta conferencia titulada La transición energética como estrategia de desarrollo en Argentina. Para abordar tan importante tema, hemos invitado al conferencista de hoy, el doctor Diego Royer, quien es actualmente director de biocombustibles en la Secretaría de Energía de la Nación en Argentina. Además, investigador en temáticas relacionadas a la transición energética y el uso de paquetes tecnológicos asociados a la electrificación, tales como los medios de almacenaje de energía y en particular las baterías de litio. Es licenciado en Ciencias Políticas, magíster en Dirección Estratégica y Tecnológica y está realizando su doctorado en Desarrollo Económico. A la mano, su trabajo de investigación de tesis tiene temática el rol de la energía en los procesos de desarrollo. Con ese sorprendente currículum, estamos ansiosos por escuchar su ponencia, no sin antes agradecerle por aceptar nuestra invitación a este evento. Sin más preámbulos, le cedo la palabra, doctor. Bueno, muchas gracias Gabriela por la presentación, un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación y bueno, buen día, ¿no? O buenas tardes, depende de dónde estén mirando. Acá en Argentina ya estamos de tarde. Bueno, les voy a compartir una presentación para hablar un poquito de esta temática y hacer un recorrido eh, en lo que entiendo que es una gran oportunidad de desarrollo para nuestro país, pero en buena medida también para la región. Bueno, básicamente les voy a hacer un pequeño preámbulo de por qué esta temática. Eh, Básicamente, eh, si uno mira el recorrido de Argentina desde que inició su proceso de industrialización, allá por los años 20 o 30 del siglo pasado, puede encontrarse que la energía ha constituido una traba al desarrollo en un doble sentido. Por un lado, es que el país no ha podido desarrollar suficiente oferta de energía como para poder sostener su proceso de crecimiento, desarrollo e inclusión, pero por otro lado, justamente esta problemática ha implicado necesidad de importación de energía, lo cual ha constreñido la balanza externa del país, poniendo hasta los años 70 en el ciclo que se llamó Stop and Go, que era periodos de crecimiento, de evaluación, retroceso y otra vez volver a iniciar el proceso hasta que se solucionaba la restricción, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión energética está en el centro de la problemática de desarrollo del país. Desarrollarse para Argentina equivale a industrializarse por la relación que tiene entre cantidades de recursos naturales y habitantes, es decir, aún si quisiésemos desarrollarnos en el sentido de incluir a la población con una calidad de vida digna, en un entorno social, ambiental y demás adecuado, no daría esa relación, ¿no? Con lo cual es industrialización o subdesarrollo para Argentina. En consecuencia de ahí he entrado un poco a la temática de la transición energética, a partir de sucesivas iteraciones que me llevaron en mi recorrido, ¿no? Pero que puntualmente podemos señalar que en un punto, si se quiere, el nudo de la problemática política, social, económica del desarrollo se asocia con esto y que en términos generales podemos decir que estamos en un periodo que, si miramos de la revolución industrial para acá, eh, solo se ha dado una vez, a fines del siglo XIX, con la convergencia de una doble transición del carbón al petróleo y la aparición de la electricidad, ¿no? Ciclos de un siglo o movimientos seculares en la transformación de los sistemas socioenergéticos, ¿no? Si bien, digamos, la tecnología tiene ciclos más cortos, en el caso de la energía, digamos, estos ciclos de cambio son más amplios. Bueno, a ver, un momentito, que no me quiere... Ah, ahí está. Bueno, entonces, eh, tomando esta cuestión como contexto general, voy a arrancar por lo básico. Primero tratar de una breve caracterización de qué es la transición energética, pues se habla mucho de la cuestión, pero en general se la define poco, o hay diversas aproximaciones, así que voy a aclarar qué es lo que entiendo por ella. Luego vamos a hacer un recorrido, un poco, digamos, cómo cambian estos regímenes energéticos, que son los que explican las transiciones energéticas. Una transición es un cambio de un régimen energético a otro, las problemáticas asociadas de Argentina con la energía. Vamos a ver las alternativas y oportunidades que hay a partir de una metodología que desarrolla que cruza la cuestión energética con la tecnológica industrial. Básicamente una metodología compuesta en función de un conjunto de corpus teóricos que analizan esta cuestión, del análisis de las problemáticas específicas que tiene Argentina, de las problemáticas estructurales, ¿no? Y de las capacidades con que cuenta el país para afrontar el desafío de la transición.
Entonces, dos gráficos como para tratar de ilustrar la cuestión de la transición energética. El gráfico de la izquierda, que ilustra consumo de energía, y la línea que pueden ver es Producto Bruto Mundial, inicia con la Revolución Industrial, aproximadamente en 1800. En ese gráfico ahí me gusta mucho porque sintetiza varios elementos a ilustrar. En principio, primero, digamos, prácticamente la misma pendiente de curva que hay entre consumo de energía y Producto Bruto Mundial. Solo un leve desacople al final en las últimas décadas. Por otro lado, como ven distintos colores, esos colores representan la incorporación de nuevas fuentes energéticas. Y a su vez, dentro de la aparición de esos colores, ¿no?, que han ido jalonando los regímenes energéticos, que abarcan periodos de varias décadas hasta que aparece otro y pierde la preponderancia que tenía antes, podemos ver dos grandes ciclos, como les decía. Si incorporáramos la electricidad, acá aparecerían los ciclos seculares, esto que les señalaba, pero los que ven más cortos, digamos, son los ciclos de 50 años de cambio tecnológico asociado a la energía, que han permitido incorporar carbón, petróleo, gas, energía nuclear, etcétera, etcétera. Entonces, sin incluir la energía dentro de la ecuación es muy difícil entender el fenómeno del desarrollo, y si lo prefieren en otros términos, el fenómeno del cambio social, de la complejización de las sociedades. Cualquier sociedad, a medida que se va haciendo más compleja, consume más energía, requiere más energía, porque las actividades que se van generando nuevas, diferentes a la de producción de energía, requieren subsidio energético. O sea, son actividades que no producen energía para reproducir la sociedad, en consecuencia se requieren excedentes cada vez mayores. Y en el gráfico de la derecha, vean una proyección de transición energética de las tantas que andan dando vuelta, pero donde pueden ver con claridad, si se quiere, en el gráfico azul y verde, ¿no?, en los colores azul y verde, que empiezan a crecer notablemente después de la raya punteada, que la incorporación grande de energía va a venir por el lado de las renovables, concretamente eólica y fotovoltaica, y que todavía tenemos un periodo de crecimiento de algunos combustibles fósiles hasta que después empiecen en una lenta pendiente, ¿no? Entonces, resumiendo, y esto es importante, la energía constituye el principal vector de la evolución histórica. Sin ella no es posible reproducir sociedades y garantizar su desarrollo. Y el cambio en la energía se da por dos vectores: por el cambio en los recursos energéticos y por la tecnología. Los primeros ofrecen, digamos, la energía variando su rendimiento en el tiempo de acuerdo a cuestiones físicas termodinámicas, y la segunda, la tecnología, aprovecha la energía contenida en el recurso y lo transfiere a la sociedad vía movimiento, lo cual eleva la productividad. El cambio de la tecnología se da a grandes oleadas que abarcan aproximadamente 50 años, que es lo que ven a la izquierda, lo que la bibliografía ha dado en llamar grandes oleadas de desarrollo asociadas a constelaciones de innovaciones. Estas innovaciones han permitido ir incorporando recursos energéticos nuevos y mejorar el rendimiento, y a su vez desarrollar nuevos conjuntos de sectores económicos que elevan la productividad además. Y a la derecha tienen gráficos de tasa de retorno energético, que representa el rendimiento físico de la energía, o sea, cuánta energía deja libre para la sociedad un recurso una vez que le detraemos la energía para producir energía. Lo significativo, si se quiere, de esta figura de la derecha es que ilustra La educación se renueva y nosotros también. ¿Alguna vez has visto un webinar con tantas herramientas? La nueva app con realidad aumentada te ayudará a acompañar el evento de una forma nunca antes vista. Y no solo eso, con esta aplicación, a lo largo del evento, podrás generar puntos con los que puedes acceder a novedosas sorpresas.
disponible para iOS y Android con el nombre Climate Education Tools. Hola, fenómeno. Decía que la transición tiene impactos en diversas esferas. Uno de esos es en lo geopolítico, ¿no? Pasaje de un mundo dominado a zonas de enclaves, donde hay grandes recursos energéticos, a otro donde los recursos están distribuidos más o menos equitativamente por todo el mundo, obviamente con algunos puntos en el globo donde hay mejores factores para aprovecharlos. Pero donde la tecnología va a pasar a ser el elemento central, porque el manejo de la tecnología y de las industrias locales asociadas es lo que va a determinar mayor o menor grado de libertad para los países para poder desarrollarse y aprovechar esos recursos en pos de generación de empleo, inclusión, baja de energía y demás. También se da un desplazamiento en lo que hace a materiales y minerales, ya que tanto la producción como gestión y distribución de energía requerirá el acceso a escala enormes de elementos como tierras raras, litio, cobre, aluminio, uranio, entre otros. Va a resultar clave el manejo de las tecnologías núcleo de la transición que tienen que ver con la generación de energía, con el paquete tecnológico que tiene que ver con la gestión como del sistema energético, como por ejemplo las baterías de litio, pilas de combustible y demás. Y finalmente va a tener enorme impacto en lo que hace a las infraestructuras que van a tener que ser reconfiguradas para un nuevo sistema que va a implicar problemáticas y necesidades diferentes, ¿no? Entonces, habrá que enfrentar enormes requerimientos de financiamiento para el desarrollo de todos estos elementos y eso se deberá dar en el marco de diferentes modelos de negocios acorde a los requerimientos de cada segmento. Bueno, vamos a la cuestión de Argentina y cuáles son las problemáticas en relación al desarrollo. Básicamente tienen dos gráficos ahí para ilustrar un poco la relación de los últimos 40 años de Argentina, el de la problemática de Argentina con el desarrollo, ¿no? Lo que pueden ver ahí es tres elementos. Por un lado, en naranja, la producción de energía primaria. Por otro lado, el consumo por persona, la línea gris. Y por otro lado, la población. Como pueden ver, salvo unos pocos momentos históricos, la producción de energía primaria del país superó las necesidades, el consumo, ¿no? Y por otro lado, la curva de producción energética en ningún momento, prácticamente, o en muy pocos momentos de estos últimos años que está representado acá, desde 1960, arranca, son más de 40 años, 60 años, casi. De hecho, en los últimos 20 años se ha estancado el consumo per cápita, ¿no? Si uno mira los indicadores de Argentina en relación a eso, va a ver que hay un retraso en el consumo de energía y eso se puede ver claramente en que se han incrementado a partir de la última dictadura, ¿no? Los niveles de pobreza y demás en el país. Básicamente eso se debió a que se destruyeron capacidades industriales, tecnológicas, que habían permitido a Argentina prácticamente empatar en un momento esa curva, ¿no? Y se perfilaba para superarla. Entonces, básicamente ahí queda muy claro la restricción de la oferta energética local, eh, cómo traba al desarrollo e inclusión en el país, ¿no? Y lo que pueden ver abajo en los últimos 10 años son las importaciones de energía, que están el neteado, ¿no? Entre importaciones y exportaciones de energía, donde ven que si se toma, por ejemplo, el gasoil únicamente, Argentina ha importado unos 24.400 millones de dólares en la última década, lo cual implica aproximadamente un tercio de las reservas que hoy día hay en el Banco Central. Ahí hay que incluir el gas y otros elementos, ¿no? Como se ve claramente, digamos, esto es un lastre enorme a la balanza comercial del país, lo cual pone restricciones a la importación de insumos que se precisarían para sostener, por ejemplo, procesos de industrialización, fortalecimiento tecnológico y demás. A grandes trazos, desde la reforma de los 90, que implicó, por un lado, la desregulación del sector energético y por otro lado, la privatización de todas las empresas estatales de energía, las que se ocupaban del petróleo, del gas
de la energía eléctrica, de la hidroelectricidad y demás, la única que se salvó fue el sector nuclear. Podemos ver que hay una divergencia, si se quiere, entre la política energética o lo que hace el sector energético y la política industrial tecnológica. A grandes trazos, la herramienta principal que tiene cualquier país que se quiere desarrollar industrialmente es el poder de compra del Estado o de los sectores regulados. El sector energético es uno de los principales. Podrán ver que cualquier país desarrollado tiene un sector energético fuerte en el cual hay grandes campeones nacionales que proveen equipos relacionados con la energía. No sé, miren Estados Unidos y van a ver Westinghouse y General Electric, miren Inglaterra, van a ver Rolls-Royce, miren Alemania, van a ver Siemens, miren Japón, van a ver Mitsubishi, y así sucesivamente, ¿no? En los diferentes países, o Samsung, en Corea del Sur, por ejemplo, ¿no? Eh, los dos gráficos que ven ahí le ilustra básicamente esto en ejemplos concretos. En el gráfico de la izquierda se ve megavatios licitados en lo que se llamó el Plan Renovar, en una figura que representa en el eje vertical el nivel de capacidad tecnológica que tiene el país para construir aerogeneradores, o sea, de ingeniería nacional incorporada, y en el eje horizontal el nivel de fierros, de componente nacional aportado. En el Plan Renovar, acaecido durante el gobierno anterior de Mauricio Macri, prácticamente se importaron todos los equipos, no hubo prácticamente contenido nacional. En tanto en que en el cuadrante superior derecho ven que hay por lo menos un 90% de ingeniería nacional y un 70% de componente nacional en los aerogeneradores que puede fabricar Argentina, en la empresa que es subcampeón nacional en lo que hace a equipos de bienes de capital para la energía, que en este caso es Cinsa. Y a la derecha, en naranja, pueden ver las capacidades nacionales en tecnologías expresadas como componente nacional en nuclear, hidroeléctrica, eólica, bla, 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 lo que tiene el país, y en azul cómo se genera electricidad. Como ven, hay una discordancia, ¿no? Se genera electricidad básicamente con equipos importados, lo que hace que en el país se genere una tensión estructural o distributiva entre el sector de energía eléctrica y el de hidrocarburos también, ¿no? Y la macroeconomía. ¿Por qué? Porque, bueno, al importar equipos se requieren contratos dolarizados, porque se toman créditos nominados en dólares para desarrollar estas importaciones de equipos y generar energía, pero las tarifas, la boleta de electricidad se paga en pesos, ¿no? Entonces, a cada devaluación hay lo que se llama, la literatura local, una puja distributiva respecto de quién termina absorbiendo la devaluación. En general, digamos, tienen más poder de negociación las empresas, ¿no? Y de una forma u otra la termina pagando el contribuyente, ya sea vía directa, mediante la factura, o vía subsidios que vienen de la recaudación general, ¿no? Entonces, estilizadamente se puede decir que la política energética, bajo el paradigma de la desregulación neoliberal, lo que hace es tironear en sentido contrario al desarrollo del país, destruyendo capacidades industriales y desaprovechando capacidades que permitan hacer curva de aprendizaje, bajar costos y demás a la industria de bienes capital, que si fuera hecho con bienes nacionales se podría generar en pesos y desacoplar esta tensión estructural que lastra la economía del país. Bueno, planteado el problema, yo he desarrollado una metodología para identificar hacia dónde le convendría ir el país en términos de transición energética. ¿Qué he hecho en este diagrama de dispersión que pueden ver por acá? Bueno, básicamente tiene dos ejes, que por un lado en el eje vertical se representa el potencial energorrentístico, le llamo yo, porque lo que hice fue hacer un inventario de los recursos naturales, gas, eólica, solar, etcétera, traducirlo a megavatios de energía eléctrica por la vía de una tecnología de generación más eficiente y corregirlo en función de la tendencia que tiene física, termodinámica, el recurso a 40 años, si es en retornos crecientes o decrecientes, ¿no? Si es retornos crecientes, le va a permitir al país mejorar la competitividad y apropiar renta para subsidiar otros sectores. Si es decreciente, te pone en un recorrido de deterioro. Y por el lado, en el eje horizontal, tienen el potencial de desarrollo industrial tecnológico que expresa el potencial que tendría una transición basada en tecnologías nacionales para desarrollar los sectores industriales de tecnologías núcleo, paquetes tecnológicos, infraestructuras asociados a la transición
basada en esa tecnología en términos de cuánto empleo puede generar, cuánto desarrollo tecnológico, industrial, qué nivel de impactos territoriales positivos puede tener y demás. A grandes trazos podemos decir que es un indicador, la matriz, de cambio estructural en el sentido de avance hacia una estructura productiva más desarrollada, más industrial, más inclusiva, más equilibrada, más equitativa y con menos eh, impactos ambientales, ¿no? Entonces, en términos de los cuadrantes, el de abajo a la izquierda es el peor porque no tengo potencial ni energético ni tecnológico. En el de la izquierda superior tengo potencial energético, pero no tengo potencial tecnológico. Digo, podría generar energía relativamente barata y demás, pero iba a ser con equipamientos importados, con lo cual no me soluciona la cuestión estructural. En el inferior derecho hay menos potencial energético, pero un gran potencial tecnológico, y en el superior izquierdo es el cuadrante que puedo aprovechar para el desarrollo de todos los sectores. Entonces, digamos, el desafío de una transición para Argentina sería ir del cuadrante inferior derecho, que hoy día donde están sus tecnologías de generación, que es ciclo combinado, algo de nuclear y algo de eléctrica, y bueno, y ahora algo de renovable, y describir una curva que me lleve al cuadrante superior derecho pasando por el inferior derecho. Esa sería la curva óptima para el desarrollo de toda la potencialidad del país y tener un sistema energético resiliente, seguro, especificado y que no sea estructuralmente complejo en relación a, a que no genere problemáticas estructurales tal como el sistema actualmente. Veo en un mensaje que me decían si querían hacer una pregunta. No sé si es a mí o no. Si es así, desde ya. Bueno, continúo. Un saldo. En una década de llevar adelante una transición basada en este enfoque, que se basa justamente en aprovechar las capacidades y recursos que tiene el país, se podrían generar 1 millón de empleos industriales, lo cual implica duplicar la estructura de empleo industrial directo que tiene el país, lo cual implica generar por lo menos otros 3 o 4 millones de, si no más, ¿no?, de puestos indirectos asociados a industrias proveedoras de esos sectores, con lo cual básicamente tendría un impacto que reconfiguraría eh, todo el país. Bueno, ¿qué tiene el país para hacer esa transición energética? Bueno, acá pueden ver en el mapa de la Argentina, en el primero empezando de izquierda a derecha, que hay un potencial mini hidroeléctrico importante. En el siguiente ven los recursos biomásicos de biorefinerías, distribuidos en el noreste, noroeste y centro del país. En la zona norte y cordillerana del país hay grandes recursos solares. En la Patagonia hay un enorme recurso eólico. En el inferior izquierdo ven que hay litio y cobre, y abajo en la Patagonia Argentina hay uranio también, y en algunas zonas cordilleranas, y las otras tres figuras que marcan tambos, porcinos y bovinos son grandes indicadores de biomasa disponible para generar bioenergía, o sea, biogás básicamente. Con lo cual, digamos, tenemos una distribución territorial bastante equitativa de recursos naturales que, con una política adecuada de desarrollo de enclaves tecnológicos, industriales, que permitan desarrollar los bienes y servicios e infraestructuras para la utilización de esta energía, se podría cambiar la ecuación de desarrollo territorial de Argentina, que está fuertemente centralizada en la pampa húmeda y, digamos, con una altísima concentración poblacional en unos pocos conurbanos, fundamentalmente el de Buenos Aires, el de Gran Rosario y Córdoba, ¿no? Entonces, básicamente la transición, desde este punto de vista, plantea la posibilidad, la oportunidad de llevar adelante una política de desarrollo territorial, espacial, humano y demás, diferente a la que se ha dado con los combustibles fósiles. Entonces, tomando estos elementos, modelicé una posibilidad de transición para Argentina sobre la base de los siguientes supuestos, ¿no? Argentina tiene que crecer por lo menos unos 4 o 5 puntos por año para poder incluir en un periodo razonable a toda la población que está en la pobreza o indigencia, ¿no?
con lo cual tomé un supuesto optimista de crecimiento. Entonces la demanda de energía interna crecería un 4% anual en el modelo, donde el 3% es absorbido por nueva oferta y un 1% por ganancias de eficiencia. Cada año se desplaza un 1% de petróleo por gas, lo cual ayuda a limpiar de emisiones la matriz energética y a su vez libera divisas, genera, digamos, divisas de exportación vía petróleo. Toda nueva demanda de energía que no se puede cubrir con tecnologías nacionales libres de CO2 es cubierta por gas. Se organiza el desarrollo del gas alrededor de industrias nacionales, todo el potencial hidroeléctrico del país que resta desarrollado se hace con tecnologías nacionales, se construyen reactores CANDU, que es la tecnología que maneja el país, reactores nucleares CANDU. Al ritmo que puede, el máximo ritmo que puede industria nacional, se construyen parques eólicos bajo el mismo supuesto y una vez que se logra escalar la producción de renovables, se comienza a desplazar gas en energía eléctrica, calor industrial y en transporte. Bueno, básicamente lo que ven acá es que si Argentina simultáneamente quisiera incluir a la población, crecer y hacer la transición, el punto de inflexión donde se puede empezar a desplazar hidrocarburos, gas concretamente, ¿no? Porque el petróleo se empieza a desplazar antes, de manera acelerada está cerca de 2040, 2042, porque es en el momento en que se puede alcanzar un escalamiento industrial tal en la producción de equipamientos para energía eólica que permite incorporar a una tasa que permite desplazar los hidrocarburos y mantener la oferta de energía para el país, llegando a 2050 a una carbono neutralidad, ¿no? Sobre la base de la línea de base que se ha tomado para el país. A grandes trazos, a la izquierda pueden ver más o menos cómo sería la matriz de partida 2019, el último balance energético que tenemos. En la energía primaria de 2019, el 54%, casi 55%, ha sido gas natural. Como ven, es una matriz bastante limpia en términos de hidrocarburos la Argentina, y un 30% petróleo. Prácticamente no tenemos carbón, no existe. Con una participación del 4% nuclear, casi 4% de electricidad, biocombustibles, bagazo, que es biomasa, eólico y demás. A 2052 se trataría de dar vuelta a esta ecuación, donde la eólica pasaría a ser el 52%, hidroeléctrico crecería levemente, nuclear también crecería, la solar 15% aproximadamente, el petróleo un 2%, y el gas también, digamos, tendría una porción, ¿no? Eh, ¿Cuál sería la oferta primaria? ¿Cuál es la oferta primaria de partida? 70.000. Para incluir a toda la población en ese horizonte hay que llegar aproximadamente a 170.000 miles de toneladas equivalentes de petróleo, ¿no? Esa es la unidad en la cual está medida. ¿Cuál es la inversión necesaria para este periodo? Bueno, hablamos de inversiones enormes, básicamente que plantea que si no se hace de alguna manera endógena va a ser muy difícil afrontar para los países de Sudamérica el nivel de endeudamiento que exige la transición. Estamos hablando de inversiones del orden de entre los 400.000 y 800.000 millones de dólares. Son prácticamente, ese segundo número son 2 PBI de Argentina. Con lo cual nos lleva a la cuestión de los modelos de financiamiento de la transición, que si se quiere hacer estructuralmente sostenible y a su vez aprovechar la industria, es necesario, al menos para el caso de Argentina, no conozco exactamente la realidad de otros casos, sé que Brasil tiene mecanismos de financiamiento endógeno para la industria nacional, pero en el caso de Argentina, para el sector energético, es muy escaso ese financiamiento. Decía, sin financiamientos a bajas tasas y de largo plazo, moneda local, es muy difícil hacer una transición. Y por otro lado, si se quiere recurrir a crédito externo y endeudamiento e importación de tecnologías, no resulta sostenible porque no hay cómo pagar ese endeudamiento externo. Tengan en cuenta que la obsolescencia de los equipos renovables es 20 o 25 años, con lo cual yo no terminé la transición y ya estoy teniendo que reponer equipos que había puesto al inicio del periodo, ¿no? Lo cual me aumenta notablemente la demanda de divisas a medida que voy avanzando en la incorporación de más energías renovables. Con lo cual, pensar las transiciones en países como el nuestro es indisociable
de la cuestión de la industria nacional, de las capacidades tecnológicas locales y del modo de financiarlo, ¿no? Bueno, ahí ven una distribución más o menos de cómo se repartiría el escenario del modelo y el conservador de las inversiones, donde ven en transporte de alta tensión entre 35.000 y 70.000 millones de dólares, la distribución entre misma cantidad, en energía nuclear entre 33.000 y 67.000 millones de dólares, en eólico entre 240.000 y 119.000, solar entre 183.000 y 90.000, hidroeléctrico entre 50 y 25.000, y bueno, y gas que es necesario para sostener ese recorrido y armonizar el despacho de renovables eh, entre 90.000 y 190.000. El grueso, si, digamos, del financiamiento, como pueden ver, se lo lleva la eólica, ¿no? Pero también hay una gran cantidad en el transporte y distribución de energía, eh, dado que el proceso de electrificación implica multiplicar por varias veces la estructura actual de distribución de energía, porque el consumo de los hogares se va a multiplicar de manera notable, ¿no? Entonces, eh, los modelos de financiamiento, digamos, si volvemos a lo que vieron al principio, que tiene que ver con la curva que describen las tecnologías y las grandes oleadas de desarrollo, en los momentos que se ha dado periodos de armonía o inclusión a nivel social, como la Edad de Oro, ¿no? El periodo que siguió la Segunda Guerra hasta la crisis del petróleo aproximadamente en los años 70, ¿no? Fue porque el capital financiero se subordinó al capital productivo, ¿no? Y se priorizó la valorización, ¿no?, del capital en función de los ciclos del proceso productivo. Bueno, una transición que sea inclusiva precisa un modelo similar, donde los mecanismos de financiamiento del sector financiero se subordinen a las necesidades de desarrollo de todo un nuevo sistema energético. Y esto implica que los esquemas de financiamiento que se desarrollen tienen que tener periodos de amortización razonables para no castigar en precio de energía. Yo puedo amortizar una planta nuclear en 15 años, pero el precio de la energía va a ser el doble o el triple de lo que debería ser. Lo mismo con eólico, solar y demás. Lo hemos visto claramente en Argentina. Entonces, estos esquemas de financiamiento nuclear por lo menos debería tener 3 décadas, que es la mitad de la vida con la cual se construye una planta nuclear. Eólico y solar, 2 décadas. Hidroeléctrico por lo menos 3 décadas, que es el 30% o el 40% de lo que es la vida de una instalación hidroeléctrica. Transporte eléctrico similar, 2 décadas, gas de 5 a 10 años. En esto no quiero dejar de insistir, es preciso recrear mecanismos de financiamiento endógenos, apoyados en flujos de fondos reales, que estén securitizados en esquemas y apalancados en dominio local de tecnologías asociadas. En las últimas décadas se ha visto muy claramente que los flujos financieros mundiales han funcionado como una suerte de reaseguro del subdesarrollo, porque los financiamientos externos tienen eh, el impacto que les comentaba al principio en respecto de la política industrial de Argentina. Generalmente vienen asociados a importación de equipos extranjeros, con lo cual bloquean la posibilidad de desarrollos tecnológicos locales, se pierde empleo, se pierde ganancia de competitividad y demás, pero dejan anclada a cada país a mecanismos de financiamiento que son más caros que los que accede el primer mundo, con lo cual en esos mecanismos financieros lo que se termina yendo es renta diferencial financiera de la tierra o la que fuere, que termina siendo pagada por los contribuyentes en forma de energía más cara, oportunidades de empleo perdidas y demás. Sin la recreación de mecanismos de financiamiento locales, regionales o demás, adecuados a las necesidades de desarrollo de nuestro país y de la región, va a ser muy complejo y difícil poder hacer una transición justa y que aporte al desarrollo de los países de Latinoamérica. Bueno, oportunidades, interrogantes y agenda sectorial. Vamos a encarar los últimos minutos para explorar un poco esta cuestión. El cambio hacia régimen energético renovable va a tener transformaciones como, digamos, si hace un siglo tuvimos la aparición como vector energético de la electricidad, vamos a presenciar la aparición de nuevos vectores,
como el hidrógeno, y la expansión de la electricidad a niveles mucho mayores. Entonces, esta doble revolución de los portadores de energía o carriers, como lo llaman en la bibliografía, porque son vectores que transportan energía que fue producida de otra forma, ¿no? Va a implicar una transformación, por un lado, en las infraestructuras energéticas y una reconfiguración de las mismas. Por ejemplo, por caso con el hidrógeno, si yo suministro directamente por cañería hidrógeno a una casa, puedo solucionar vía pilas de combustible la provisión de calor y electricidad. Hoy día en Argentina, digamos, el suministro típico es doble, ¿no? Por un lado, gas para las soluciones de calefacción y agua caliente sanitaria, y por el otro lado, electricidad para todo lo que tiene que ver con iluminación, electrodomésticos y demás, ¿no? Bueno, la aparición del hidrógeno va a permitir la posibilidad de, con un solo portador, solucionar esto. Es como si yo tuviera electrificada toda la casa, ¿no? Eh, con lo cual, digamos, va a complejizar la cuestión de las infraestructuras, las distribuciones y demás. Y por otro lado, la, la cuestión del transporte, ¿no? La inclusión de la electricidad en el transporte, sea vía hidrógeno o vía electricidad directa, va a implicar la reconfiguración de las infraestructuras en el punto de que se van a requerir eh, refuerzos en las infraestructuras de distribución para los puntos de carga, reconfiguración de los sistemas en términos de nuevos picos de demanda, en el momento que se enchufan todos los autos, por ejemplo, o la transformación de las infraestructuras de hidrocarburos para poder, por ejemplo, cargar hidrógeno en las estaciones de carga de combustible, ¿no? Y por otro lado, también una reconfiguración en usos industriales. Por ejemplo, la industria en Argentina consume del 100% de consumo de la energía, el 60% es para calor y el 40% es electricidad. Ese 60%, si se quiere bajar emisiones de hidrocarburos, tiene que ser reemplazado de alguna manera. Y bueno, y las dos maneras son la electricidad o el hidrógeno en función del proceso industrial que estemos trabajando, lo cual esto va a requerir también una reconfiguración de las infraestructuras para suministrar el hidrógeno y la electricidad necesario para cambiar esas enormes cantidades de energía. En términos de los medios de almacenaje de energía, podemos ver en el gráfico de abajo a la izquierda que hay tecnologías con diferentes ciclos de vida, ¿no? Que algunas están más o menos maduras. Habitualmente cuando se habla de almacenaje de energía se piensa todo el tiempo en batería de litio, pero hay una enorme cantidad de soluciones para almacenaje de energía y esas tienen que ver básicamente con el uso que se da. Hay tecnologías que son asociadas para corrección de frecuencia, otras para estacionamiento de largo plazo, otras de respuesta muy rápido, otras son adecuadas para el transporte, otras son eh, adecuadas para regular la variabilidad corta de energías renovables. En consecuencia, va a haber que echar mano a un conjunto amplio de soluciones, donde hoy día la fuente de almacenaje más barata es la hidroeléctrica de bombeo, ¿no? Dos embalses, uno más arriba, uno más abajo, sobra electricidad, turbino agua hacia el depósito de arriba, preciso electricidad, vuelvo a generar a partir de turbinar ese agua, ¿no? Argentina tiene buenas oportunidades a partir del complejo hidroeléctrico que tiene, a partir de reconvertirlo. Eh, Hacia centrales reversibles y a partir de la cantidad de energía eólica que tiene la Patagonia, ¿no? Entonces, a veces, si se quiere, las soluciones de almacenaje o para modular mayor cantidad de energía renovable en el sistema están relativamente a mano, pero implica una transformación en el paradigma a partir del cual se piensa y gestiona el sistema. Por otro lado, ¿no? La red eléctrica va a sufrir una transformación en el sentido de que va a incorporar nuevas tecnologías, cada vez más eólica, fotovoltaica, solar de concentración, nuclear, y algunas tecnologías duales, como la solar térmica o la nuclear, que van a poder permitir generar directamente a lo mejor hidrógeno y electricidad a partir de ciclos termoquímicos. Tecnologías de electrólisis para producir hidrógeno, procesos biológicos o fotoelectroquímicos para producir electricidad, el uso de celda combustibles para usos estacionarios en los autos y a su vez todo el reemplazo del hidrógeno que se utiliza hoy día en los usos industriales, ¿no? Para producir calor y demás, pero para producir amoníaco que sirve para producir
fertilizantes, combustibles sintéticos, etcétera, etcétera. Bueno, quisiera redondear ya para llegar bien con el tiempo y plantear las conclusiones, ¿no? Por un lado hay oportunidades de desafío, ¿no? Respecto a la transición para Argentina y para la región. Eh, Avanzar en el desarrollo de una agenda, ¿no? para el desarrollo del país en relación a la transición implica identificar las áreas de mayor oportunidad sobre la base de un análisis de dinámicas y posibilidades. Estos análisis no son estáticos, hay que mirarlos en función de las curvas de cambio tecnológicos y los de rendimientos de las fuentes energéticas. Por eso es dinámico y por eso los momentos de oportunidad son ventanas que se cierran después de determinado tiempo. El caso del hidrógeno aparece como un espacio de gran interés, pero para Argentina en términos de posibilidades inmediatas se centra más en proyectos de exportación, quizás a Europa o demás, que en la incorporación local, porque Argentina todavía tiene mucho espacio para limpiar vía gas natural que tiene abundante y cada vez más barato. Capturar oportunidades de desarrollo para el país exige que un trabajo, un análisis que produzca una visión propia del sector industrial y del sector energético sobre la transición energética y las necesidades de políticas sectoriales, porque si no se fijan agenda en función de otros intereses, de lobbies que venden las típicas soluciones llaves en mano, ¿no? Que está bien, son genuinas en términos de negocio, pero en términos del país no hacen sinergias con las necesidades. La participación decidida del Estado en el financiamiento del despegue del proceso de transición energética tiene el potencial de desarrollar mercados financieros de enormes proporciones basados en ahorro local, y si el Estado no se involucra, es difícil que se logre transicionar con la intensidad y el nivel que se precisa de descarbonización, ¿no? Y es muy difícil poder aprovechar la oportunidad de desarrollo tecnológico, porque esta ventana tiene menos de una década. La oportunidad de creación de empleo industrial asociada al desarrollo industrial tecnológico que hace la transición energética es la oportunidad del siglo para el desarrollo de Argentina, ya que sin energía abundante y accesible no hay equidad y justicia social posible, y sin desarrollo industrial tecnológico asociado a la transición tampoco hay creación de grandes volúmenes de empleo de calidad posible. Entonces, una captura de esta oportunidad exige, ¿no?, que se siga trabajando, analizando las posibles hojas de ruta y desplegar acciones de sensibilización y discusión a nivel social, porque básicamente una política de este tipo exige grandes consensos sociales que permitan mantener políticas, por lo menos en el arranque por una década, para ser revisadas y mejoradas después, cuestión que ha sido muy compleja en el país. En resumidas cuentas, entonces, digamos, la transición energética tiene todo el potencial para generar una revolución industrial en el país y saldar las grandes deudas que tenemos en términos de inclusión, mejora de calidad de vida, empleo y demás en las últimas décadas, que Argentina básicamente no ha podido recuperar el gran golpe que implicó en términos de su proceso de industrialización la última dictadura militar. Bueno, como para cierre, una pequeña frase que me gusta mucho y que siempre le repito: no se trata de buscar la moneda donde hay luz, sino donde se perdió. Me la contaron en una ocasión, ¿no? De que, bueno, uno en general trata de buscar respuestas con el interlocutor que lo escucha, con quien tiene a mano, pero en realidad en el caso de las transiciones para Latinoamérica, la moneda se perdió, se extravió en el sendero del desarrollo, ¿no? Y la respuesta a la transición de Argentina tiene que estar dada y de la región, ¿no?, en función de las problemáticas de desarrollo del país, de sus necesidades, de sus capacidades. No digo que no haya que tomar mejores prácticas o demás, primer mundo y demás, pero lo primordial, toda la incorporación de aprendizajes de política y demás, se debe hacer sobre la base de las necesidades del país, de ese lugar donde se perdió la moneda del desarrollo y que es necesario poner de nuevo en primer plano para poder tener transiciones que sean exitosas, pues si no, no van a ser posibles. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, doctor, por su gran ponencia. En realidad, bueno, a mí me encantó y siento que podemos hacer paralelismos entre su país y nuestro país, ya que estamos prácticamente en la misma región. Yo tenía una pregunta y invito a todos los demás a que lo puedan hacer mediante el chat. En el modelo de financiamiento endógeno que usted mencionaba tanto, ¿verdad? Sabemos que económicamente y socialmente la dependencia del petróleo y de las importaciones nos limita al desarrollo de nuestros países, y usted ya bien lo mencionaba. Sin embargo, el suministro de renovables como la eólica o la solar son bien intermitentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué manera hay o si el precio de la energía se va a ver afectado por la implementación de almacenamiento de energía, así como baterías de litio o hidrógeno o lo que mencionaba de hidroeléctrica, y si esto va a llegar a afectar al consumidor final económicamente, digamos, ya sea el precio del kilowatt hora final? A ver, todo depende de los tiempos y las formas que se hacen las transiciones. Si uno lo quiere hacer de manera acelerada, muy acelerada, va a impactar, sin lugar a dudas. Si uno puede llevar una curva en la cual vaya armonizando desarrollo de tecnologías, capacidades para almacenajes locales y demás, ese impacto puede ser menor o prácticamente nulo. En el caso de Argentina, como les decía, si uno se da una transición que la haga en armonía con el parque hidroeléctrico, la reconversión de lo que hay y la construcción de nuevas plantas que Argentina tiene para duplicar el parque hidroeléctrico que tiene en proyectos que tienen muy bajo impacto ambiental porque están en zonas áridas, semiáridas, montañosas y demás, eh, puede utilizar a las centrales hidroeléctricas de batería y ese es el medio de almacenaje más barato. Utilizar las centrales hidroeléctricas de batería permite bajar costos en lo que son transmisión, porque una línea de transmisión que se diseña, por ejemplo, para una central hidroeléctrica que está diseñada para lo máximo que puede generar esa central hidroeléctrica se usa entre un 30 y un 40% del tiempo, salvo en centrales como Yacyretá, ¿no? Que son de grandes ríos caudalosos de pasada. Pero la mayoría de las centrales se usa ese tiempo. Si uno lo armoniza con eólica, por ejemplo, en la Patagonia, va a usar el 80 o el 90% del tiempo la misma infraestructura de transporte, sin tener que hacer más gasto en infraestructura, y va a aumentar la oferta energética sin que con ello haya que hacer grandes inversiones en almacenaje, sino cambiar el esquema de despacho o reconfigurar algunas de las centrales hidroeléctricas poniendo alguna turbina reversible, teniendo en cuenta, ¿no?, que los componentes, las turbinas, en una central hidroeléctrica el 80% del costo es hormigón y movimiento del suelo y el 20% son los fierros. Las compuertas, tubos, las turbinas. Las turbinas representarán un 10% del costo de una central hidroeléctrica. Con lo cual, si hay que hacer algún cambio en esa parte, es un costo menor en relación a las inversiones. Entonces, por eso insistía con lo de la moneda a lo último, ¿no? Uno tiene que preguntarse qué tiene en términos de recursos, capacidades y demás, y a qué ritmo puede hacer esa transición en función del desarrollo de las capacidades que mejor sirvan para la ecuación del costo de energía y desarrollo del país. Después se puede modular la baja de emisiones de distintas formas. Yo puedo incorporar gas en el transporte y automáticamente bajo emisiones sin necesidad de aumentar la oferta eléctrica renovable, porque sacar gasoil, que es muy sucio, a gas, bajo notablemente las emisiones e incluso el costo de ese combustible, ¿no? Por tomar una de las alternativas. O se puede incorporar biocombustibles en algunos segmentos, o se puede incorporar calefones solares para bajar la demanda eléctrica, o digamos, hay muchas posibilidades. El punto, digamos, es analizar el punto de partida, las necesidades, los recursos y las capacidades de cada país. Respecto del financiamiento, Argentina, digamos, en términos de ahorro, y esto no es exclusivo de Argentina, todos los países de Latinoamérica tienen gran capacidad de ahorro. El punto es que en Argentina se va vía de compra de dólares o fuga de divisas. Lo que hace falta son recrear mecanismos que den una inversión segura a pequeños, medianos ahorristas y demás. Primero lo va a tener que hacer el Estado, el esfuerzo, para demostrar que estos mecanismos de financiamiento son confiables y de largo plazo, y después dar participación al resto de la población. ¿Por qué digo que esto se puede hacer? Porque de una forma u otra el Estado lo está haciendo, solo que lo está haciendo con inversores privados. Todo este pago ya sea se paga vía subsidios, digamos lo que no se puede pagar por factura, o con garantías del Estado, dobles o triples, tomando créditos externos que lo ha hecho para el desarrollo de energías renovables y demás. Y si se hace de esta forma va a ser más barato que en el esquema actual. Yo no digo que no deban participar los privados, pero digo que si queremos
que el esfuerzo sea sostenible, es imposible hacerlo sin el Estado. Y va a tener que ser el rector y el ordenador en términos de las rentabilidades que soporta de la participación de los privados para tener costos de energías accesibles que permitan hacer una transición justa, porque ahí está la ecuación. Digamos, en la modulación de los costos financieros, de la ganancia de los privados y del ritmo y del mix de las tecnologías está la clave de poder hacer una transición que al final del recorrido deje que mejor y no peor a los países en términos de desarrollo, inclusión, pobreza energética y demás. Muchas gracias. Entonces reconocemos que el Estado tiene que estar visible en estos procedimientos de transición energética en todo momento en Latinoamérica. Tenemos otra pregunta en el... Sí, Sí, algo para redondear. No Ajá. estoy diciendo nada nuevo. En realidad la transición del carbón al petróleo y la electricidad casi en toda Latinoamérica la hizo el Estado. YPF fue la principal petrolera, la primera petrolera de bandera estatal y gestión estatal, ¿no? Después el modelo que se copió en el mundo se copió en México, en Bolivia, etcétera, etcétera. Después se privatizó y demás. Pero esa transición la hizo el Estado, ¿no? Te dejo la próxima pregunta. Muchas gracias. Sí, bueno, gracias por... Yo no conozco mucho de Argentina, pero cada vez Está que bien. me habla acerca me parece que sí podemos hacer como el paralelismo. A pesar de que aquí no tenemos mucho litio, uranio, digamos, que eso sí lleva la ventaja en cuanto a eso. Eh, en cuanto a eso de almacenamiento sería una gran ventaja. Tenemos otras preguntas. Por ejemplo, Eduardo García dice, buenas tardes, ¿cuál cree que sea el reto más grande para que Argentina pueda pasar a la transición energética azul? Bueno, el reto más grande es en lo que insistí tanto, desarrollar un sendero de políticas que se sostengan por lo menos una década y que permitan escalar las capacidades industriales tecnológicas nacionales, y eso requiere mecanismos de financiamiento. Son las dos caras de la misma moneda. Todo país que se ha desarrollado industrialmente y en particular en estos sectores es porque ha logrado mecanismos de financiamiento. Si ustedes miran en cualquier caso, se incorpora en nuestro país tanta tecnología importada, pues viene con el financiamiento. Te ofrecen el financiamiento a cambio de que vos le compres los equipos, ¿no? Y cualquier país que exporta estos equipos es porque tiene financiamiento. Entonces, bueno, los desafíos más grandes es eso, una continuidad, el desarrollo, el escalamiento de las capacidades, que es lo que va a permitir bajar el costo de la energía generada y poder generar una oferta cada vez más amplia y generar los mecanismos de ahorro y financiamiento endógenos para poder exponenciar ese proceso. Muchas gracias. Continuando con las preguntas, tenemos una pregunta de Edgar Omar. ¿De qué manera se incluye a las juventudes en la hoja de ruta que comenta? Bueno, a ver, la hoja de ruta esta tiene que tener un componente participativo alto. Como yo les señalaba, Argentina tiene oportunidades territoriales muy amplias y muy amplias en términos de diversos desarrollos, ¿no? Y en el caso de Argentina requiere cambiar ciertos consensos respecto del sector energético e incorporar nuevas temáticas a la agenda. En ese sentido, la juventud es el elemento más dinámico de la sociedad que tiene, digamos, como sentido común estas temáticas y es el principal impulsor respecto de las agendas, respecto de mitigación de cambio climático y demás. Así que yo creo que es un actor fundamental, dinámico y principal en estos procesos para empujar las transformaciones necesarias en todo el sistema. Me alegra que tengamos un papel fundamental en esa transición y creo también que podríamos aportar, así como lo hace actualmente usted, tal vez en el futuro, hacer investigación acerca de bueno, por ejemplo, yo soy de Honduras, hacer investigación de qué manera podríamos realizar esa transición y plantear cómo cambiaría nuestra matriz energética de aquí al 2052, como nos planteaba usted. Continuando con otra pregunta, dicen por aquí, ¿qué probabilidad hay que Argentina alcance una transición a energías limpias de aquí al 2030? A ver, de los compromisos que tiene Argentina, justamente estamos trabajando con la Subsecretaría de Planeamiento Energético en estas temáticas. Todo nos indica de que poderse cumplir lo que está planificado en términos de incorporación
de nuevas tecnologías limpias de generación, gasificación, de ciertos consumos energéticos y demás, que se van a poder cumplir las contribuciones que ha comprometido Argentina. Así que en eso, digamos, eh, estamos en camino, estamos en... Excelente. Yo tenía una pregunta con lo que mencionaba, me imagino que es gas natural el que quieren hacer la inserción en la matriz, ¿verdad? En lugar de petróleo. Sabemos que el gas natural tiene ciertos componentes que son contaminantes, pero ¿qué tan poco contaminante sea comparado con el petróleo? O sea, ¿qué tanto puede mejorar bueno, bajar nuestras emisiones, digamos? Y básicamente tiene mucho menos carbono y más hidrógeno. Tiene un solo átomo de carbono, el gas, digamos, el hidrocarburo más limpio en términos de carbono. Lo que se quema en la combustión es el hidrógeno, eh, que le da alto valor calorífico y demás, y un solo átomo tiene cada molécula, ¿no? En consecuencia de los hidrocarburos es el más limpio. En ese sentido yo estoy bajando emisiones, particulados y demás, al reemplazar por gas eh, el gasoil, por ejemplo, si tomamos el más sucio, ¿no? La nafta también se la puede reemplazar fácilmente a un costo razonable y con impactos ambientales razonables por bioetanol, por ejemplo, ¿no? Que Argentina tiene para elevar el corte si quisieran las naftas y también converger con el tema gasoil. Digo, pues eso se puede hacer de manera mucho más acelerada que lo eléctrico, para dar tiempo a lo eléctrico, ¿no? Lo cual permite limpiar más aceleradamente la materia de lo que se podría hacer si uno tuviera que incorporarlo vía electricidad, pues no se está en condiciones de afrontar las inversiones para duplicar, o triplicar o cuadruplicar las infraestructuras de distribución de energía para electrificar todo el parque automotor. Cosa, digamos, que tampoco estaría al alcance, en principio, de los ciudadanos, ¿no? Todo el mundo tiene que cambiar el auto. En cambio, con el gas se puede convertir un auto a nafta, se lo puede convertir a gas. Con un pequeño kit, una inversión mínima, y automáticamente emite menos y gasta menos también, ¿no? Eso es lo que tiene el gas, tiene doblemente bueno. Sí, aquí en Honduras bueno, el transporte público ha elegido esta opción y ni siquiera saben que es que se bajan las emisiones, no lo hacen por algo climático, digamos, sino más allá de eso, algo económico, que es al final el usuario lo que parece que prefiere. Aquí otro Sí, sí. comentario, bueno, otra pregunta que tenemos por aquí dice, ¿cómo ve el proceso de transición energética de América Latina? Desde la experiencia que ha venido llevando Argentina en este proceso. Bueno, a ver, hay modelos muy dispares que tienen que ver con las realidades de cada país. No sé, típicamente Chile o Uruguay, países que aparecen muy acelerados, se explica en un punto, digamos, por la aplicación, importación netas de equipo, dolarización de energía y demás, y también que son países relativamente más chicos, ¿no? Uruguay, por ejemplo, no podría tener la penetración de renovables que tiene si no tuviera Argentina y Brasil al lado, que le hacen de baterías con el sistema interconectado que tiene, ¿no? Pues si tiene mucha variabilidad con la eólica Uruguay, puede compensarlo con las hidroeléctricas que tiene al lado de Argentina o importando energía de Argentina o Brasil, ¿no? Eh, el caso de Chile, bueno, como ellos tienen escaso desarrollo industrial en bienes de capital y demás, han importado todo y con inversión extranjera y demás. Tienen proyectos insignia como Cerro Dominador, que son muy interesantes y están avanzando muy rápido con el hidrógeno. Pero eso, digamos, si no se cambia el paradigma, eh, hemos visto, digamos, los resultados que puede dar como en Texas o lo que está viviendo hoy día la Unión Europea a partir de mercados energéticos regulados con criterios marginalistas o de maximización de la ganancia que del óptimo económico, que en un punto no son seguros, ni baratos, ni demás, ¿no? Y después tenemos casos como Brasil, que se ha dado una gran política industrial vía el Banco Nacional de Desarrollo, que todo el desarrollo que ha hecho con energías renovables se ha hecho en buena parte con equipos construidos en el país, que tiene una gran penetración de hidroeléctrica, ¿no? Eh, y bueno, pero estamos hablando claramente de otra escala, otras aproximaciones, digamos, solo sería comparable en términos de tamaño y demás con México. Y después tenemos Argentina, que estamos a medio camino, intentando hacer una política que sea un poco más industrial. Tenemos
una larga trayectoria de desarrollos energéticos industriales. Argentina es el único país de América Latina que maneja todo el ciclo de combustible nuclear, que tiene diseños propios de centrales nucleares, que ha construido centrales nucleares, ¿no? Tenemos manejo en la tecnología hidroeléctrica, eólica también, en biogás, biomasa, entonces, digamos, la estrategia debe ser diferente. Lo que sí creo, digamos, que sería propicio, importante, necesario, que haya una hoja de ruta común en términos latinoamericanos, porque, digamos, justamente grandes infraestructuras de algunos países pueden servir para equilibrar despachos renovables de otros países y tener una suerte de Mercosur o CELAC de la transición energética con interconexiones y estrategias comunes de desarrollos tecnológicos y de generación renovable puede permitir procesos más acelerados, más inclusivos, a menor costo y demás. Por ejemplo, en energía nuclear sería sumamente deseable y razonable que se asocien Argentina y Brasil para poder llevar adelante el desarrollo del reactor modular argentino, el CAREM, donde Brasil tiene posibilidad de proveer el combustible nuclear, ¿no? Y eso, digamos, dadas las inversiones, las escalas y demás, sería completamente lógico y ganancia para todo el mundo. Lo mismo aumentar las interconexiones, lo mismo tener planificaciones comunes. Pero bueno, hay distintos ritmos, tiempos y demás en función de los paradigmas que dominan las economías y los sectores energéticos de cada país y de las estrategias que se vienen dando cada país alrededor de eso. Ahí con la energía nuclear que mencionaba, bueno, aquí normalmente se tiene una satanización, diría yo, entre comillas, hacia la energía nuclear por los desechos y que después tienen que ser eh, bueno, desechado, valga la redundancia, abajo en subtierra, creo que me habían comentado. Justo en esta cumbre había alguien conversado acerca de esas consecuencias de la energía nuclear. ¿Qué diría usted? ¿Está de acuerdo con la utilización de energía nuclear en Latinoamérica? ¿Cree que es una buena manera de transicionar energéticamente? ¿Y cuáles son las ventajas frente a otras energías? A ver, el tema de los desechos, enterrar los residuos nucleares de alta actividad es una posibilidad, pero se los puede reciclar también. Estados Unidos los entierra porque tienen la prohibición de reprocesamiento del combustible, un capricho de un presidente que pasó. Rusia, Francia, Japón, Corea del Sur los reprocesan y se puede generar nuevo combustible para otras centrales nucleares, dejando pequeñísimas cantidades de residuos de baja actividad, no como el caso que lo hace Estados Unidos, que lo entierra en depósitos geológicos, ¿no? Entonces la basura de una central nuclear sirve como combustibles de otra. Eh, y de hecho se reprocesa y se recicla más fácil el combustible nuclear que un panel fotovoltaico, porque el reciclaje del combustible nuclear es un proceso químico, el de un panel fotovoltaico es un proceso mecánico, que hay que moler, desarmar y distintos componentes, que hay cosas que no se pueden reciclar y demás que hay que enterrarlas. Lo que pasa es que, bueno, se la ha satanizado la energía nuclear, cortesía de Greenpeace fundamentalmente y demás, pero la realidad es que la energía nuclear en términos de ventajas tiene enormes ventajas, porque es una energía, digamos, con gran densidad energética. En poca superficie yo tengo una gran disponibilidad de energía contra las renovables que requieren grandes cantidades de superficie. Es energía firme, constante, todo el tiempo, ¿no? Es segura, no está sujeta a las variaciones climáticas. Y de hecho yo la puedo combinar con las renovables, porque ya los reactores nucleares nuevos incorporan la posibilidad de variar la generación en función de acompañar la generación renovable. Yo te diría que energía nuclear e hidroeléctrica son las mejores amigas de la nuclear en términos de generar un mix energético más barato, más resiliente, más fuerte y más sostenible a lo largo del tiempo. Por otro lado, en términos de empleo, allí donde se crea una central nuclear se crean miles de empleos de calidad eh, que duran décadas. Una central nuclear hoy día se construye para que dure 60 años, pero en tanto y en cuanto las instalaciones están en condiciones se puede extender la vida. De hecho, centrales nucleares que fueron construidas para 40 años ya fueron autorizadas para funcionar hasta los 80 años. Y de hecho, junto con la aeronáutica y la espacial, la industria nuclear es la que tiene más nivel de seguridad, ¿no?
lo cual en el país donde se construye una central nuclear, si el país se da una política adecuada, permite subir brutalmente, les diría, los estándares industriales de ese país, porque implica desarrollo de proveedores con unos estándares de calidad que automáticamente hacen que las industrias que participan de eso puedan proveer a cualquier industria, y les diría, digamos, a nivel mundial. Entonces, bueno, son múltiples las ventajas, ¿no? Obviamente, digamos, el desarrollo del sector nuclear requiere una estrategia pensada en términos de décadas, y en nuestra región, como bien sabemos, eso es más complejo. En términos por ahí de las inestabilidades políticas, macroeconómicas y demás que tenemos. Sí, yo agregaría que, por ejemplo, países como el mío no contamos con recursos como uranio, ¿verdad? Entonces, ahí pues tal vez no estamos tan como que ya vamos a la nuclear, pero en países como Argentina considero que, wow, o sea, me imagino que debe haber sido una gran transición cuando ya empezó a trabajar esta planta de energía nuclear que usted me comenta. Bueno, a ver, el sector nuclear es industria de industrias, ¿no? Y ha permitido, a ver, hoy Argentina puede construir satélites porque Argentina se propuso construir centrales nucleares. Las capacidades y la empresa que hoy día está construyendo los satélites nació a partir de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que es la que hizo los desarrollos para empezar a construir combustibles nucleares. Entonces, para darte un ejemplo concreto, ¿no? El escalamiento y el desarrollo de esas capacidades, si vos podés construir elementos para una central nuclear, prácticamente podés construir cualquier cosa. Porque no hay cosas que tengan mucha más complejidad que eso. Salvo el ITER o el Gran Colisionador de Hadrones, no debe haber máquinas más complejas en toda la Tierra que reactores nucleares, ¿no? Y que tengan estándares de seguridad más altos. En consecuencia, es un hito muy importante en cualquier país en su recorrido de desarrollo industrial, científico y tecnológico, porque hace todo el recorrido. Súper, excelente. Tenemos otra pregunta de Sayan. Dice, ¿cómo se incorporan las perspectivas sobre territorialidad y cosmovisión de los pueblos originarios dentro de estas políticas energéticas y sustentables dentro de Argentina? Bueno, a ver, el sector energético se maneja con estándares al respecto, ¿no? Cuando tiene que trabajar en un territorio donde hay pueblos originarios y demás, que deben ser consultados, etcétera, etcétera. Eh, para serte sincero, digamos, en función de la superficie que tiene Argentina para eólico y demás, veo poca colisión con pueblos originarios y demás, pues la Patagonia, en su mayoría, digamos, donde se pueden poner los generadores, hoy día son grandes estancias o demás donde hay ovejas, no mucho más. Y los pueblos originarios estaban más en las zonas cordilleranas. Vieron que para eólica lo más importante es que poca rugosidad del terreno, que sea lo más plano posible y demás. Entonces lo mejor para ubicar es más cerca de la costa que más bien de la zona cordillerana. Sí, obviamente ha habido conflictos y hay conflictos con el sector petrolero, pero entiendo, digamos, que el sector petrolero se le está exigiendo cada vez más altos estándares respecto de tener aprobaciones de las comunidades y demás. Eh, yo no vengo del sector petrolero, así que no se los puedo contar en detalle, si bien convivo, trabajo y demás, pero ahí no lo tengo claro. Y bueno, por otro lado, digamos, la incorporación a nivel territorial, bueno, Argentina es un país federal en el cual las provincias tienen muchas potestades y dominio originario de los recursos naturales en los territorios, con lo cual la estrategia de transición tiene que ser una estrategia que incorpore obviamente a los territorios en términos de las necesidades e intereses de cada territorio, pero también es cierto que el Estado federal tiene la obligación de garantizar el suministro energético, ¿no? En consecuencia, hay que incorporar las dos partes, porque si las provincias juegan solo, digamos, en términos de su interés, no necesariamente acontece el óptimo de tener un sistema energético que les sirva a todos los ciudadanos, ¿no? Hace falta balancear las dos partes, por ahí los intereses o las necesidades de más corto plazo con los territorios con las necesidades de largo plazo de la nación. Excelente, muchas gracias. Bueno, hasta el momento veo que no hay otras preguntas en el chat, pero yo tenía una duda acerca de dos tecnologías que no hemos mencionado mucho, que son
geotérmica y biomasa. ¿Qué tal es el potencial de la nación en cuanto a estas dos tecnologías? Geotérmica es bastante acotado lo que hay en Argentina, en la región del Comahue fundamentalmente. Biomasa amplio son, digamos. De hecho, Argentina produce mucho biocombustible, que es derivado de biomasa. Se han hecho algunos proyectos de generación eléctrica con quema de biomasa. Y en términos de biogás, yo les mostraba el potencial en las tres figuras de abajo con la cantidad de tambos porcinos y bovinos que hay, que da un potencial interesante, muy distribuido territorialmente y demás. Que yo creo que el potencial más interesante que es para usos de cogeneración, electricidad de calor o bien para el transporte, para gas en el transporte, biogás en el transporte, ¿no? Lo cual permitiría hacer llegar la gasificación del transporte donde es muy difícil llegar y además tiene una territorialidad muy grande, pues esos recursos están distribuidos en una superficie muy amplia, con lo cual no se llevan muy bien con proyectos de gran escala, ¿no? Pues la biomasa no la puedes mover mucho. Con lo cual, digamos, el impacto de esos proyectos está en buscar alternativas de modelos de negocios y políticas que maximicen los impactos territoriales, ¿no? Y que no castiguen el costo de energía. Ese es el gran desafío. Pero en términos de energía no es mucho, en términos de impacto de desarrollo es enorme. Eh, lo que hay en esos rubros, ¿no? Siempre comparado con eólico, ¿no? Digo, el gráfico que veían en azul ustedes está puesto en proporción del potencial eólico del país. Y el potencial eólico del país, en factores de capacidad de 35 para arriba, Europa, el factor de capacidad promedio continental es 25. Para que tengan una idea, es de 3.000 gigavatios, unas 80 veces la capacidad de generación que tiene hoy día Argentina. Para que vean de las cantidades enormes que se podrían generar. Es por eso, digamos, que eólico es el principal recurso, si se quiere. Y continuando ahí con su comentario, me gustaría preguntarle antes porque veo que hay otra pregunta, pero me gustaría preguntarle con el potencial eólico, actualmente se están desarrollando proyectos que estén dirigidos hacia esta meta que se planea alcanzar en 2052, porque vemos que hay un poco porcentaje ahorita, pero que se requiere de mucho más. ¿Hay algún proyecto que esté actualmente funcionando o que esté iniciando? Se incorporaron muchos megavatios eólicos, todavía hay algunos por incorporar. Hoy día está parado, esperando reformulaciones de política, porque, como les comentaba, el plan Renovar se hizo sobre la base de crédito externo y demás. Ese plan, digamos, colapsó en 2018 en función de que el país no pudo tomar más crédito y la entrada del FMI durante el gobierno de Macri, ¿no? Pues se encareció el crédito y demás. Y ahora se está trabajando en el desarrollo para financiar localmente mediante escalamiento de las tecnologías que maneja el país. Así que esperamos pronto poder reiniciar eh, el desarrollo de renovables, donde digamos la hoja de ruta está puesto en 2030 y se está trabajando a una hoja de 2050. Lo que viste es mi trabajo, mi propuesta, que no es la política de Estado. La política de Estado está en construcción, ¿no? Y eso es producto de mi trabajo de tesis doctoral y de investigación y trabajo de campo con sectores industriales tecnológicos para saber qué es lo que puede hacer el país y a qué ritmo. Ah, excelente. Entonces, sí, me imaginé que era su trabajo, pero igual vi 2052, me quedé. ¿Hay alguna, dirían, como diferencias marcadas entre la política que se tiene planteada y su trabajo? ¿Habría uno que es más, como, ¿cómo le puedo decir, positivo que el otro o pesimista en algún aspecto? Bueno, lo mío es un modelo para mostrar impactos. Después pasar a la planificación real tiene muchas más complejidades, porque vos no es solo la incorporación de energía, sino ya el despacho de la energía, la generación efectiva para machearla con la demanda, ¿no? Y eso ya le pone una complejidad enorme, ¿no? Mi trabajo, para simplificarlo, está hecho desde la oferta, pero vos la planificación la tenés que hacer desde la demanda. Para ver qué sectores van a demandar, en qué intensidad, cómo, qué momento y demás. Y eso, a su vez, empezando del parque de generación que tenés hoy día y de cómo se abastece ese parque y demás. Bueno,
En principio, digamos, el objetivo es llegar a los compromisos que hizo el país a 2030, pero sobre la base de una política de escalamiento de capacidades industriales que permita afrontar las otras 2 décadas eh, para llegar al objetivo de emisiones netas cero, ¿no? Pero bueno, como te decía, hay que sostener políticas en el tiempo y se tienen que dar una serie de cuestiones para poder lograr esto. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué indicaría usted para mitigar la desconexión que menciona que hay entre la política energética y la industria en Argentina? Y bueno, muchas cosas habría que hacer, pero en lo fundamental construir una hoja de ruta de la transición que contenga los consensos y los requerimientos para que acontezca este alineamiento y para que acontezca la transición, básicamente. Una hoja de ruta que sea compartida por todas las partes y que establezca límites, criterios, reglas de juego de cómo deben participar los distintos actores. Ahí está el gran desafío. Y obviamente hay que hacer algunas reformas en el sector energético porque hay tensiones que hay que resolver de alguna manera para que el sector energético funcione de manera más armónica en función de esa hoja de ruta de transición. Súper, muchas gracias. Yo tenía un comentario acerca de, sé que usted es director de biocombustibles, habíamos comentado al inicio, ¿verdad? ¿Hay algún ya prototipo o ya se está utilizando algún transporte en el que se utilicen biocombustibles en Argentina? A ver, en Argentina tenemos un corte obligatorio de combustible, de biocombustibles. El 12 por, cada litro de nafta tiene un 12% de bioetanol y cada litro de gasoil tiene un 5% de biodiesel. Así que hay un corte obligatorio, con lo cual todo el transporte, salvo la Antártida, alta montaña, minería, además, no tienen corte, digamos, porque se congelaría, pero después todo el resto del combustible en el país tiene corte y hay algunas experiencias en algunas ciudades como Rosario que usan bioetanol puro en el transporte de ómnibus. Y esto puede ser, este Biodiesel, no porcentaje, bioetanol, perdón. ajá, gracias. Este porcentaje que utilizan no debe ser un vehículo que sea solamente para biocombustibles o puede ser cualquier vehículo, digamos. Sí. A ver, con biodiesel puro puede funcionar prácticamente cualquier vehículo, si quisiera. Camión, los vehículos pesados seguro, autos, algún modelo por ahí puede llegar a tener alguna complicación menor, hay que hacer alguna adaptación menor. Y en bioetanol, todos los estudios dicen que se puede llevar el corte un poco más alto sin problema, hasta un 15, un 18%, algunos quizás más, dicen. Y después, bueno, hay lo que se llama motores flex que permiten cortes mucho más altos de bioetanol. Súper, qué buena alternativa, me parece excelente porque yo había investigado acerca de biocombustibles. Normalmente he investigado y hay como experimentos caseros en los que uno puede tener su gasolina y agregarle algún tipo de biocombustible. Y decían que igualmente hay algún como consecuencias en su motor, como que podría bajar la vida útil, digamos, por ejemplo, aunque el octanaje fuese mucho más alto, pero no se ve afectada la vida útil, entonces, según lo que me comentan. No. En los cortes actuales está demostrado que no, y hay estudios también que muestran que el biodiesel puro no habría inconveniente. Y después hay motores que soportan bioetanol puro, eso también. Súper. Y en el tema de electromovilidad, ¿hay alguna política en la que se esté promoviendo esa electromovilidad o prefieren optar por biocombustibles o hidrógeno en algún futuro cercano? La semana pasada enviaron al Congreso un proyecto de electromovilidad, así que bueno, se está empezando a discutir en el Congreso justamente eso. Con Súper, lo cual, muchas bueno, gracias. hay que ver qué aprueba el Congreso, ¿no? Respecto de la temática, si sale tal como está o si hay modificaciones. Súper.
Igualmente había visto que hay una estrategia de electromovilidad en un país cercano que es Chile, ¿verdad? Y también planteaban transporte público, así que espero que en Argentina igualmente pues se pueda llevar a cabo esto. Y con la del hidrógeno no hay ninguna como noticia acerca de hidrógeno para transporte. Se están empezando a construir la estrategia nacional. Justamente se ha lanzado una convocatoria para hacer estudios para empezar a construir una política respecto del hidrógeno en el país y bueno, se están haciendo prefactibilidades de algunos grandes proyectos de exportación de hidrógeno. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta en el chat. Dice, en el caso de la energía eólica, indica que en Argentina se reproduce un patrón de especialización primario a través de la exportación e importación. ¿Podría explicar más sobre los factores estructurales del sistema energético que lleva a esto? A ver, como estructuralmente el sector eléctrico, ¿cómo funciona? Bueno, fue privatizado en los 90. Sí. No es cuestión de buenos o malos, simplemente se privatizó con condiciones de que los propietarios sean extranjeros, porque no había ninguno nacional prácticamente que pueda cumplir los requisitos para ser propietario en términos de experiencia y demás. ¿Qué sucede eso? ¿Cuál es, digamos, si vos, CEO local, por ejemplo, reportás a una empresa extranjera, ¿cómo te miden tu desempeño? Bueno, por facturación en dólares, básicamente, ¿no? ¿Y cómo medís el retorno de la inversión? En dólares. En Argentina, en los 90, había equivalencia de 1 a 1, dólar y peso, ¿no? Una suerte de dolarización, de hecho, llamada convertibilidad. Entonces, en principio no había discordancia. En el momento que se salió de la convertibilidad y que dejó de ser esa equivalencia 1 a 1 y que vos empezás a devaluar, empieza a haber una divergencia de intereses, donde, digamos, quien trae inversión nominada en dólares quiere el retorno de la inversión en dólares. Y si vos tenés la tarifa en pesos y no hay un seguro, se devalúa ese retorno de inversión, ¿no? En consecuencia, quiere tarifa en dólares y se cierran en dólares las tarifas, pero en el momento que hay devaluación, nuevamente hay puja, digamos, por el acceso a los dólares. Esa es la cuestión estructural que el sector energético tiende a primarizarte porque, bueno, quiere tomar crédito externo para importar equipos porque se quiere llevar dólares, básicamente, ¿no? Y a su vez la toma de crédito externo también le permite mecanismos para sacar divisas por otros recorridos. En consecuencia, si vos querés alinear el sector energético con las necesidades del país, indefectiblemente tenés que tratar de que sean pesos. Y para que sean pesos, indefectiblemente tiene que ser con industria nacional, que es la que te factura en pesos los equipos, ¿no? Entonces, por otro lado, si vos sos un operador energético, ¿no? y quisieras comprar a la industria nacional, no tenés los mecanismos de financiamiento para que te pueda vender a largos plazos esos equipos nacionales, que no existen. Entonces, como la soga o el hilo se corta por el tema del crédito, se termina importando, ¿no? Por eso insistí tanto con la cuestión del financiamiento, porque es la llave para el desarrollo y para empezar a solucionar estas cuestiones. Si vos empezás a especificar tarifas aún con actores extranjeros en el sistema, claramente no vas a solucionar la cuestión de fondo, pero notablemente vas a mitigar esta puja distributiva, pues vas a tener una porción que se mide en moneda local y bueno, después se charlará a la hora de cómo, digamos, se pasa a dólares la rentabilidad para llevar al exterior, pero va a ser la rentabilidad, no solamente, no el repago del crédito para los equipos de generación, etcétera, etcétera, ¿no? Cambia, amortigúa las tensiones del sistema. Súper, muchas gracias. Ya sabemos que, ya, bueno, nos comentaban ya por aquí que faltan 5 minutos ya para terminar, así que ya Hay que ir muchas terminando, gracias. Lisa. Sí, muchas gracias a todos por haber asistido. Espero hayan aprovechado de esta ponencia. Muchas gracias a usted, doctor, bueno, futuro doctor. Me parece Futuro. muy interesante la investigación que está realizando y espero que por algún motivo me la hagan llegar mediante enlaces para poder leer un poco acerca de esa transición. Y bueno,
Agradecerle también por aceptar nuestra invitación y por su tiempo y disposición al hacerle las preguntas, ¿verdad? Gracias a todos y estaríamos terminando prácticamente de esta manera. Igual si hay alguna pregunta tenemos... Bueno, bueno, si muchas quiere decir... gracias. Sí, no, muchas gracias por la invitación, un gusto haber estado. Todo lo que he publicado está en mi perfil de ResearchGate, que estaba al final de la presentación. Si no, busquen Diego Roger en ResearchGate y ahí están todos, incluso hay alguna videoconferencia también y demás. Pero está prácticamente todo lo que he publicado en estas temáticas. Así que hay para entretenerse. Muchas gracias, ya tengo para dónde ir ahorita después de que terminemos por acá. Excelente entonces, y bueno, un saludo.